Que yo he dicho que no, que yo he dicho a alguien que yo juega pelota. Yo no juego pelota, yo he dicho muchas veces. Mira, sea ha sido el compromiso que da la documentación a la gente, que la gente ha publicado de hacer, donde la gente se va para hacer residencia. Yo no sabe dónde la gente va para hacer residencia. Primero, donde la gente a donde c'est-à-dire comment hace, yo no lo sé pas. Solamente a donde yo base para renovar mi tarjeta roja a la policía lo que yo sabe es que yo iré ahí para todo día. Para todo, si el momento arriba, llegado que renovar que yo vaya ahí. Pero míralo. Culuculo sabe que ello ha sido para mí. Mira. No hay palabra que yo juega pelota dentro, porque primero la video no estaba, ese móvil no estaba bien. Hola. No hay palabra de jugar pelota que está dentro. Yo lo tengo aquí. Yo he pedido asilo a Madrid. Es que mira, emprenda, míralo. El papel que le da, yo lo tengo aquí. Míralo. Yo he sido ayudante de cocinero. ¿Qué ve? Tengo diplomacia. Si ellos pueden ayudar a alguien para buscar trabajo, que me ayuda con eso, que yo gane trabajo con eso. Pero jugar pelota no, él tiene que dejar eso. Y también yo he sido otro currículo también, yo lo tengo aquí también. Sí. Es que ellos estaban diciendo que no, no sé. ¿Cómo se llama eso? Oye, ¿cómo on appelle ça là? J'ai oublié son nom. Que no, porque yo he dicho que yo trabajo ahí 8 horas. Yo he dicho muchas veces, español no es mi lengua. Español es mi lengua. Que yo he firmado contrato ayer, contrato otro día, la falso. Yo he firmado el contrato, pero yo he firmado en qué condición. Yo he ido ahí para trabajar, yo no soy nadie que trabajador ahí, yo no soy de marijero, yo soy trabajador ahí que me vas a trabajar ahí, lo que la gente dice que hacer así, me voy a hacer así. Sí, que yo he firmado contrato. Yo he firmado contrato, español es mi lengua también. También ellos no aceptan que lleva tiempo ahí. Si ellos, significa que ellos estaban trompeando a la gente ahí. Si tú quieres que alguien firme el contrato de cosas, es que tú le explicas, eso es un contrato de tel, tienes que firmar eso, si tú no quieres dejarla, pero nadie no me dice eso. Ellos dicen, firma, es que no te da tiempo, así rápido tú te vas a trabajar, es lo que ellos estaban diciendo ahí, y también yo he firmado con condición solamente un trabajador, busca naranja, lo que está bien, que deja ahí, lo que no está bien le tira. Yo no soy margedor, es que yo he dicho, yo me encampo ahora, pero el día que yo voy a ir ahí para buscar mi dinero, que mi dinero no está completado, es que ya, que yo no voy a dormir en el campo, yo voy a dormir a la policía, ese día que yo voy a dormir a la policía, porque ya eso lo que ellos estaban haciendo, yo no firmo contrato de ayer, la falso, es que yo le voy a llamar, lo que me ha mandado ahí, yo le voy a llamar, que llama a su jefe ahí, y que me pone a baja, porque hace muchos días que yo no iba a trabajar ahí. Sí, nosotros ha sido trabajo ahí 11 días. Yo he apuntado todo aquí, yo lo tengo todo aquí, 11 días. Lunes a vendredi. Lunes a vendredi y lunes a samedi. Primero lunes a vendredi y segundo semana lunes a samedi. Sí, yo he apuntado todo aquí. Y también se paga cuánto, 39 euros cada día, es lo que me ha dicho. Yo he apuntado todo aquí, todo, yo lo tengo todo aquí. También yo digo ministerio. Y también hay la gente que viene aquí para insultarme también. Yo he dicho al ministerio tiene que decir a ellos que me deja insultar. Que deja mandar a la gente que busca boja de mí. Porque alguien que no ha sido nada,
es que tú estabas haciendo con él lo que no se gusta. Eso se le permitirá que él va a hacer algo que él no quiere hacer. Él va a hacer algo que él no quiere hacer. Con eso, di a ellos que ellos tienen que dejar hacer lo que él estaba haciendo. Cosa mala que lo que él estaba haciendo. Toda persona sabe eso. Toda persona sabe eso. Porque si tú me has sido algo que no me gusta, eso va a me permitir que yo va a hacer algo que yo no me piensa. Sí, decir, ministerio, por favor. Policía, por favor, di a ellos que tienen que dejar. Di a ellos. Di a ellos. Hay alguien aquí que estaba gritando aquí, que estaba bailando ahí. Gru, 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 gru. Pero si él no deja, él tiene que dejar. Yo no conozco su nombre. Él tiene que ser respetado. Respeta. Él tiene que ser respetado. Porque yo no he sido nada con alguien aquí. Nada con alguien aquí. Yo vengo aquí solo y hablar con la gente que puede buscar trabajo para mí y que me voy a trabajar y hacer mi trabajo. Ayer yo he ido a trabajar. Yo he ido a trabajar. ¿Para hacer qué trabajo? Para sacar caca de como el caballo. Es lo que yo he ido ahí para hacer. Yo he sido. El que estaba diciendo que no, yo soy pájaro. Que ellos no son. Es lo que yo he dicho. Si yo tengo posibilidad hoy, es que yo voy a ir a Barcelona. Barcelona, que yo voy a vivir ahí. Es lo que yo quiero vivir ahí. Porque aquí no se puede vivir a donde la gente estaba gritando. Tú no puedes dormir. No puedes vivir ahí. Sí. Tú no puedes dormir. Es que estaba mentira. Que llama a la policía. Que dice algo que él no hace. Tú no puedes vivir ahí. C'est-à-dire, ellos no quieren que la gente andar. ¿Ah? Tú sales y que tú andas, no, ese es el problema, es que llama a la policía. ¿Ah? Eso se llama racista. C'est-à-dire, tú no quieres ver a nadie. ¿Ah? Ministerio, por favor. Policía, por favor, ayúdame con eso. Di a ellos que tienen que dejar eso. Eso no es bien. Sí, eso no es bien. Es que he solicitado mi asilo. ¿Ah? Es que él tiene carta, él no quiere que da eso. Pero yo guarda eso. Guarda eso. Que me deja. ¿Vale? Que me deja. Yo no voy a jugar pelota. Yo no voy a jugar pelota. Él tiene que buscar. Hay muchas personas que pueden jugar pelota. Busca una que me deja. Déjame. Sí. Déjame. Que me deja. ¿Qué estaba haciendo el plan? No. Yo no soy dentro del plan. Yo no soy alguien que puede hacer plan. Yo no puedo hacer plan. Porque ya si tú haces algo detrás de alguien, todo no se puede salir bien. Con eso, yo no puedo hacer plan. Yo no quiero plan. Que busca un jugador que me deja. Yo no soy jugador. Que busca jugador que me deja. Sí. Y también también mi documentación estaba publicando hoy. Que deja mi documentación. O como se dice, la figura que yo quiero que el ministerio le dé, donde hay mi documentación estaba poniendo de alta, que reclama toda oficina donde hay mi documentación, que reclama toda mi documentación ahí. Es lo que yo quiero. Que lo guarda. Que lo guarda. Porque eso no es bien. Documentación de la gente es muy importante. Mira hoy como yo soy hoy. Mira hoy. ¿Ah? Mira hoy. ¿Quién ha sido? SEA. Porque SEA ha dado mi documentación a la gente. Detrás de mí, sin mi permisión. ¿Ah? ¿Quién ha mandado todo el problema de eso? Mira hoy, yo duermo en el campo. En campo, ¿eh? Yo duermo en el campo. Míralo. Sin mi permisión. ¿Ah? ¿Ah? Es que él estaba insultado de la gente de sí. Lo que mi vecino ha dicho que no, yo lleva droga. Yo ha sido cuánto tiempo su casa ahí. Eso está arriba de 5 meses.
Una, dos, porque yo va a decir, porque yo le tengo el papel, todo el papel. El mes que yo he sido con él, yo tengo todo el papel aquí también, yo lo tengo. Si él quiere, yo puedo mandarle eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, Este momento-là, yo no vendía drogas en su casa. Ese momento-là, yo no llevaba droga. Como él ha sido algo que no está bien, et qu'elle a dit à la police pour avoir facilité son problème, et qu'elle a dit à la police que non, je viens de drogue, je suis assis. Je sais que je suis venu à Séville, je ne faltaba respeto. Ese momento-là, porque la gente ha sido algo que no está bien, et que si yo hablo que no, que yo falta respeto. Busca la verdad, busca la verdad. Dejar el falso, busca la verdad. Dejar el falso, busca la verdad. Ellos estaban diciendo que África pelea, que yo hablo África pelea. África pelea, África pelea. ¿Qué significa pelea? Tenemos que ver eso. ¿Qué significa pelea? ¿Cuál es África pelea? Tenemos que ver eso. África pelea. África no hace pelea con nadie. Yo no hace pelea con nadie. África no hace pelea con nadie. Yo no hace pelea con nadie. Pero yo, alguien como yo, que no puede hacerme algo que no me gusta y que yo no va a hablar. Eso no se puede. Yo no voy a aceptar eso. Sí. Déjame. Pone tú en mi parte. Yo hablo sobre de alguien que estaba hablando ahí. Pone tú en mi parte. La persona que te va a enseñar que tú no eres nadie, tú vas a amar eso. Tú vas a respetar a esa persona. La persona que te insulta, tú vas a respetar a esa persona. La persona que te insulta, tú vas a respetar a esa persona. La persona que te enseña que tú no eres nadie, tú vas a respetar a esa persona. Tú vas a respetar a esa persona. Somos iguales. Yo lo llevo todo como yo mismo. Oui, angata. Yo lo llevo todo como yo. Lo que me quiere, yo lo quiero. Lo que no me quiero también se queda ahí, que yo me quedará en mi parte. Y ya. Yo quiero hablar todo, con todo. Pero yo no voy a aceptar lo que me pone abajo de sus zapatos. Yo no voy a aceptar eso. Si es África pelea, yo no digo eso. Eso es primero que yo no voy a aceptar. Yo no voy a aceptar eso. Lo que enseña que yo soy nadie, yo no voy a aceptar eso. Yo soy alguien como la manera en la que él vive, que es mismo que yo vivo. Él come, yo come. Sí, él come, yo come. Él va a la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Servicio, yo también me voy al servicio. Entonces tenemos que respetarnos. Ya. Si eso es África pelea, yo no digo eso, porque eso yo no voy a aceptar. Porque África pelea para, no sé, para hacer boum, 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 boum. Mais África, yo no... 9h c'est là. Il est 8h40. Ok, angata. Yo no voy a aceptar eso.